Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Te alabaré con todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo y alegría, despiertas cada día, esta es mi melodía. Para ti, la fortaleza mía, tú eres mi alabanza, mi gozo y esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gozo y alegría, despiertas cada día, esa es mi melodía. Para ti, la fortaleza mía, tú eres mi alabanza, mi gozo y esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. En este punto del desarrollo de nuestra enseñanza, para poder desentrañar los tesoros que están escondidos en la palabra, es necesario hacer un pequeño alto para llamar la atención sobre algo fundamental. Escuchamos todos la historia, nos reímos, la camioneta manejada durante años sin poder tener la oportunidad de manejarla realmente, y entonces no sería necesario andar con tanta precaución por la misma ignorancia, o por ejemplo en el descenso de una montaña cuando el vehículo está en automático, en drive. Entonces es necesario estar pisando recurrentemente el freno, por cuanto
el vehículo se podría acelerar sin control. El problema radica en que entre más uses el freno, corres el riesgo de ir recalentando el sistema, sea de bandas o de pastillas. Produce un recalentamiento por el exceso de uso. Lo que sucede después de un calentamiento más allá de lo normal es que el freno pierde su potencia y no se puede frenar. Entonces algunas personas dicen: el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Voy bajando por la montaña y trato de no hacerlo, y freno y me refreno, pero llega un momento en que me quedo sin frenos. Y entonces la casa sola, ella sola y yo solo, y entonces pasó lo que tenía que pasar. Eso lo he escuchado en repetidas en muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque se quedan sin el sistema de freno. ¿Y por qué se quedan sin el sistema de frenos? Porque van frene. Porque la senda del espíritu es diferente a la senda de la carne. La senda de la carne te dice: para controlar las pasiones, cuenta hasta 10, métete a la ducha, date un duchazo frío. O sea, simplemente están tratando de calmar la bestia, pero la bestia es la bestia. Es la misma bestia, dormida o despierta, es la misma bestia. Entonces vas frenando tu vehículo para que no se vaya a desbocar en una pasión vergonzosa, y lo frenas hasta que te quedas sin frenos. Pero si tú lo llevaras con el control de la compresión del motor, conduciéndolo tú, gobernándolo tú, enseñoreándote tú, entonces las cosas serían muy diferentes. Porque vas acelerando, vas compresionando y el vehículo se va teniendo solo. Prácticamente puedes descender una cuesta, una montaña, una situación difícil sin tocar el freno. Si lo llegas a tocar es en una ínfima, mínima proporción comparado con que fueras conduciendo tu vehículo, ignorando que puedes tener el control con tu caja de cambios. Bueno, esta es una primera reflexión. Ahora, hay personas que escuchan una anécdota. Yo utilizo historietas de la vida real que me han sucedido a mí, en mi familia, personas allegadas a mi vida, y la comparto. Es una expresión que a la vez es una muestra de cariño y es la utilización de una herramienta pedagógica. Otras veces narro un chiste o una leyenda o una fábula. Utilizo distintas gráficas para que en tu mente vayas dibujando lo que yo quiero que veas. Y entonces suele suceder que personas preparadas, estudiadas, personas con un cociente intelectual bueno, se quedan ahí, se quedan en la parábola, se quedan en el chiste, se quedan en el relato, se quedan en la anécdota y no trascienden a la enseñanza. Entonces, frecuentemente me sucede cuando utilizo algún relato de las fábulas de Esopo o de cualquier historia que sea irreal o que sea una anécdota de mi propia vida,
y entonces aparecen 2, 3, 4 personas, algunas conocidas mías. Ah, sí, hermano, usted ya nos contó eso en el Congreso de Adoradores. Ah, sí, yo me reí mucho también cuando escuché eso. Entonces lo leo con tristeza en el chat. Con tristeza, ¿por qué? Porque me doy cuenta que no me están entendiendo, y por una parte, y por otra, que no me estoy dando a entender. Y entonces yo digo, oh Señor, yo quiero ser un buen maestro, quiero transmitir las enseñanzas, pero entonces, si piensan que yo soy un cuentachistes y se están quedando en la historia, que es graciosa. Mi relato, por ejemplo, de con el hermano Eric y yo y la camioneta y la caja, tiene su momento para escribir en el chat, ja, 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 ja. Por supuesto que sí. Pero hay que entender lo que estamos enseñando, es algo trascendente. No es que hay un abuelo sentado contando historias de su vida, de su juventud, de su niñez. No, de ninguna manera. Entonces, pues, hombre, qué triste que se queden en el peshat del relato y no se den cuenta. Ahora, que digan eso ya lo habíamos oído, es todavía más triste, porque si ustedes miran mi historia con respecto al mensaje bíblico, por ejemplo, y toman grabaciones, videos, libros, filmaciones en las que yo aparezca predicando en distintos eventos en este país, fuera del país, en coliseos, en teatros, en auditorios, en salones, en congregaciones, en iglesias locales, me escucharán hablar del Señor Jesucristo, de los reyes de Israel, de los jueces de Israel, de los apóstoles del Cordero, de los patriarcas, de el Génesis o del Apocalipsis. Van a escucharme hablar de las epístolas de Pablo, pues a través de más de 40 años, pues voy a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob 10 veces, 100 veces, 1000 veces y 10,000 veces. Sería algo verdaderamente estúpido que yo empiece a hablar y entonces Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo Isaac y alguien diga, sí, eso ya lo conocemos, ya sabíamos eso. Pero por Dios, estoy citando eso. ¿Qué tal si te esperas a ver qué voy a enseñar? ¿Ves? No tienes que dejar ver tanta ignorancia, porque pues habla mal de ti y por otro lado produce en mí una profunda tristeza, porque digo, ¿qué tan lejos estoy de llegar al corazón de algunas personas, muchas de ellas amigos míos? Entonces, bueno, proseguimos. Quiero tocar un punto muy importante en el día de hoy, porque si algunos de ustedes trascienden el relato de la jajaja, jijiji, jojojo, y se dan cuenta que utilizo la parábola, el relato, el chiste, la historia, la anécdota familiar para traer una enseñanza y una revelación para ayudar a sacar a alguien del pantano. Si te das cuenta de que eso es lo que estamos haciendo, no contando chistes, entonces si asumes, si al menos no inteligentemente, si al menos no espiritualmente, pero sí inteligentemente, invertí los términos.
Si no puedes ser espiritual, pues al menos aplica la inteligencia y pon atención a esto. Quizás te hayas preguntado, bueno, vino una enseñanza que decía que el problema no está en el conductor. El conductor puede conducir bien, pero si ignora que el vehículo tiene esa posibilidad, no le puede extraer esa potencia ni esa virtud, porque no está en su conciencia. Entonces, o la cosa está en la conciencia o inconsciencia del conductor, o la cosa está en el vehículo. Entonces, vamos a ponerlo en términos que tú conozcas y que hayas manejado históricamente. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, lo que nosotros hagamos determina lo que va a suceder en nuestra vida. Eso es así. Entonces, si yo manejo mi vehículo, mi ser, la potencia de mi ser, y tengo un conocimiento del Cristo que está en mí insuficiente, incompleto, entonces yo manejaré, y todo lo que yo maneje, todo lo que yo acelere o desacelere, frene o no, va a ser de acuerdo a lo que yo haga, y lo que yo haga es de acuerdo a mi conocimiento o mi conciencia. Esa es una manera de verlo. Pero por el otro lado, hay otra realidad que no deja de ser verdad, y es que la camioneta de nuestro relato, de nuestra parábola, es la que es. No cambia por el hecho de que cambie nuestra conciencia o inconsciencia de ella. Ella sigue siendo la misma camioneta. Su caja de cambios sigue siendo su misma caja de cambios. Su potencia, vamos a volver a rebuznar aquí. La potencia o la capacidad de potenciarse no cambia por el hecho de que yo conozca o no conozca. Ella tiene en sí misma la potencia. Entonces, así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi conocimiento de Él, yo puedo estar en la ignorancia total, yo puedo estar en el ateísmo o en el agnosticismo o en un teísmo más ignorante todavía. No sé cuál de los cuadros es más triste, porque es mejor no tener a Dios que tener un Dios falso, un Dios que no existe, porque el que tiene un Dios que no existe está convencido de que está bien. En cambio el otro quizás también, pero cuando encuentre el Dios real, pues va a caer. En cambio el otro dice, no, yo tengo la sana doctrina. Y entonces no hay peor ciego que el que no ha visto y no quiere ver porque cree que ve. Bueno, entonces, la camioneta, la caja de cambios, es en sí misma la que es. Si yo conozco o no conozco, no la cambio. No es que si la conozco, aumenta su potencia. No, yo puedo aumentar la potencia en el uso de lo que ya existía. Entonces, Dios es Dios. Lo que sea que tú tengas de concepto de Él, Él es el que es. Si crees en Él mucho, poquito o nada, Él sigue siendo igual. El que es, como es, con sus características que le son inherentes, con lo que podamos entender, discernir, estudiar, pero sobre todo experimentar. Entonces, esta reflexión dual es muy, muy, muy importante, porque alguien dirá, lo importante es el conocimiento de Él y la fe en Él, no por obras, no porque yo meta el cambio o no meta el cambio, yo pase a triptónica o no.
Son las dos cosas. La camioneta es la camioneta. Si la compro o no la compro, sigue siendo la camioneta. Si la manejo o no la manejo, sigue siendo la camioneta. Si me monto en ella, la acelero o la desacelero, sigue siendo ella. Espero que alguien diga pero que si ahora estoy dando clases de conducción. Estamos haciendo una parábola sencilla. Espero que no te compliques demasiado. Bien. Entonces, la camioneta es la camioneta. Y mi conciencia, el nivel de mi conciencia, el que tú tengas en un momento dado, cualquiera de nosotros, es ese. Si aumenta nuestro entender, nuestro saber, nuestra experiencia será mejor, mayor, con más potencia. ¿Sí estamos? Entonces, no hay una contradicción. ¿Sí? Si de aquí a 3, 4, 5 años yo les relatara que en una ocasión, estando en un Gilgal en Casablanca, tuve que viajar a una población cercana con el hermano Eric, que estaba con su camioneta, la cual yo no conocía, la había comprado en un concesionario de Cúcuta hacía 2 años atrás, y era su vehículo que me lo está presentando porque yo no lo había conocido. Y entonces me di cuenta que no le sacaba la suficiente potencia. Espérate un poquito antes de que digas jajaja, sí, eso ya no lo contó. Espérate a ver qué es lo que voy a decir, porque yo puedo usar la historia de una camioneta para predicar, enseñar, instruir, corregir en justicia, revelándote las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, espérate, no demuestres que estás tan falto de entendimiento. Bien, entonces vamos a parar ahí y seguiremos mañana con una tercera parte de nuestra reflexión. Sin más, mis amados, no se vayan a sentir regañados los amigos a los cuales me referí, o sí, pero poquito, con cariño. Y solo me resta desearles una feliz noche. Mañana seguimos en el devocional. Por la noche desguazamos otro pedazo de camioneta. Hasta entonces.